vas a tener, porque entonces eso significa que estás esperando algo, que estás esperando que llegue algo, que estás esperando que suceda algo en tu vida. Eso es esperanza, pero cuando es por medio de la fe, es que crees que ya es tuyo, es que crees que te pertenece, es que crees que es tu derecho como hijo de Dios, es parte de tu herencia, es tuyo, es algo que ya lo tienes. ¿Sí? Es como si yo tuviera un millón de pesos, o más bien los tuviera en el banco. Es como si yo tuviera $1 millón en el banco. Y vivir por fe es vivir como si tienes el $1 millón en el banco, porque los tienes. Cuando estás esperando, no finges como que si tendrás algún día $1 millón, porque crees que algún día vendrá. No, vives por fe porque crees que sí los tienes, que ese $1 millón está en el banco. Por lo tanto te comportas como alguien que tiene $1 millón en el banco. ¿Sí? No finges comportarte como alguien que un día tendrá $1 millón, porque estás esperando que o porque crees que ese $1 millón algún día estará en tu bolsa o estará en tu cuenta en el banco. No, sino que vives como si tuvieras $1 millón porque lo tienes. Así que tú puedes vivir como alguien que es sano porque eres sano. Tú puedes vivir como alguien que es provisto porque eres provisto. Tú puedes vivir como alguien que eres justo porque eres justo. Y toda la gracia, todo el favor de Dios, todo el amor de Dios, toda la herencia de Dios que a ti te pertenece como hijo de Dios, lo puedes vivir por fe porque lo tienes. ¿Sí? Y esto es un regalo. No es algo que tú tienes que merecer. En el momento en que tú intentas ganarlo, en el momento que tú intentas adquirirlo por medio de tu esfuerzo, por medio de tu comportamiento, en ese momento ya no es gracia. En ese momento ya no es por fe. En ese momento todas las virtudes de la gracia, que es por medio de la fe, ya no pueden tener efecto en tu vida. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí con el tema. Te invito a que levantes tu Biblia ahí donde estás y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. El título del mensaje del día de hoy se llama Caer de la gracia. Se llama Caer de la gracia. Y hoy vamos a ver a qué se refiere con caer de la gracia, o qué significa esto de caer de la gracia. Porque a veces cuando escuchamos caer de la gracia, inmediatamente, bueno, no sé si ustedes, pero a mí me pasaba cuando yo escuchaba este término de caer de la gracia, era algo que a mí me confrontaba, era algo que yo creo que estas palabras que están en el Nuevo Testamento, que son escritas por medio de Pablo a la iglesia de los Gálatas, se convirtieron en algo que a mí me confrontaba, en algo que a mí me desafiaba. Quizás pudiera decirte que se convirtieron en las palabras que más temor me daban en la escritura. ¿Sí? Entonces, pero realmente era porque yo no entendía muy bien qué significaba el caer de la gracia. Entre algunas otras cosas que muchas veces cuando escuchamos de alguien más, o cuando alguien nos predicaba, por ejemplo, que nos hablaba del pecado imperdonable, que nos hablaba acerca de que a los tibios Dios los vomitaría de su boca. Cuando escuchábamos acerca de temas como esto, inmediatamente nos sentíamos, pensábamos y examinábamos si no seríamos nosotros una de esas personas, si no seríamos nosotros alguien que estuviera cometiendo el pecado imperdonable, alguien de cual Dios aborrecía, alguien al cual había caído de la gracia. Les mencionaba en la mañana que platicaba con una persona acerca de la gracia, como hace muchos años, hace mucho tiempo, cuando empezaba a ir a la iglesia, escuchábamos la palabra gracia, y era como que
nosotros creíamos que era dar gracias a Dios. No teníamos la menor idea de lo que significaba la gracia. Y cuando escuchábamos acerca de la gracia de Dios, era como que significaba dar gracias a Dios. No sé si algunos aquí les ha pasado así o les llegó a pasar así, que cuando escuchaban la palabra gracia creían que era como dar gracias a Dios, ¿no? Y realmente hubo una etapa en mi vida donde yo me encontraba muy confundido acerca de la personalidad de Dios, acerca de quién era Dios y cómo yo me podía relacionar con Él y cómo Él se comportaba conmigo. Les mencionaba que antes yo iba a la iglesia porque quería estar bien delante de Dios, porque pensaba que si yo iba a la iglesia todos los domingos, entonces eso quería decir que estaba bien delante de Dios. Yo no vivía aquí, vivía en la ciudad de Guadalajara y estaba entrando a la juventud, saliendo de la adolescencia casi entrando a la juventud. Así que mis papás constantemente estaban detrás de mí diciéndome, oye, no se te olvide ir a la iglesia, no se te olvide ir a la iglesia. Y hay veces que yo iba a la iglesia tan solo porque sabía que iba a recibir la llamada de mis padres y me iban a preguntar, oye, ¿fuiste a la iglesia? Entonces yo no quería echar mentiras y así que tenía que ir a la iglesia, aunque sea llegaba al último, pero tenía que ir para cuando me hablaran, yo pudiera decir, no, pues sí fui a la iglesia, ¿no? Y yo creía que si iba a la iglesia me iba a ir bien y que si no iba a la iglesia entonces no me iba a ir bien. Entonces lo hacía como una rutina para lavar mi conciencia, como para lavar mi culpa, cuando deseaba algo, cuando necesitaba algo. Entonces esa era, como te decía, era una etapa muy confusa y esa era mi manera de relacionarme con Dios. Quizás cuando necesitaba algo, cuando iba a venir algo importante en mi vida, cuando iba a suceder algo importante, entonces yo iba a la iglesia porque creía que yendo Dios me iba a ayudar. O bien, cuando algo malo estaba pasando, yo creía que era porque no había ido a la iglesia, así que decía, tenía que ir. Y realmente para mí era muy pesado, relacionarme de esa manera con Dios era muy pesado porque no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en mí, en lo que yo podía hacer o en lo que yo dejaba de hacer. Y eso determinaba mi relación con Dios. Todo lo que yo podía hacer, entonces Dios me podía bendecir. Si yo hacía las cosas bien, si yo iba a la iglesia, si yo iba a las reuniones, si yo daba mis ofrendas, mis diezmos, si yo pasaba largo tiempo orando, si yo pasaba largas horas ayunando, entonces podía sentir que estaba bien delante de Dios, ¿no? Pero cuando no lo hacía, entonces mi conciencia me traicionaba y me hacía sentir que yo estaba mal delante de Dios. Así que estoy seguro que hay muchas personas hoy en día, en la actualidad, que también tienen esta confusión, que están confundidos acerca de cómo es Dios, de quién es Dios, de su personalidad y de su obra consumada y todo lo que ello representa, todo lo que ello representa. Así que muchas personas creen que Dios es un Dios que te castiga si no haces las cosas bien, si no haces lo que a Él le agrada según a su propia opinión, como en mi caso, que yo creía que Dios se enfadaba o se molestaba o que me iba a ir mal. Ya ni siquiera pensaba no pensaba que Dios me iba a castigar, pero sí pensaba que me iba a ir mal, que me podía ir mal. Si no iba a la iglesia, si no cumplía con ciertos requisitos, ¿no?, a los cuales yo estaba acostumbrado, o en mi propia opinión creía que esa era la manera correcta de relacionarme con Dios. Así que muchas personas hoy en día tienen esa confusión también. Hay esa confusión, ¿por qué? Porque están demasiado enfocados en su comportamiento, en los que ellos pueden hacer o lo que ellos dejen de hacer. Sí, pero déjate digo algo que nos repetía el pastor constantemente y nos decía que tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más y de la misma manera no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Dios te sigue amando, pero eso yo no lo entendería hasta mucho tiempo después. Así que yo recuerdo que para mí era muy pesado ir a la iglesia, era muy cansado. ¿Por qué? Porque los domingos, yo iba los domingos en la tarde. Les mencionaba que en la ciudad de Guadalajara yo me congregaba en una iglesia que es conocida a nivel nacional, que se llama Casa de Oración.
Y había un pastor también que es muy conocido, que es muy famoso a nivel nacional y hasta internacional, que es el pastor Chuy Olivares, que es un gran pastor y es muy bueno enseñando la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Que yo no recuerdo absolutamente nada de lo que yo recibía en ese entonces. Por lo menos conscientemente que tú me digas, oye, ¿qué aprendiste? Dime algo que tú hayas aprendido en el tiempo que estuviste congregándote en esa iglesia. Y yo realmente no tengo una idea, no te sé decir una enseñanza exacta. Estoy seguro que la palabra que yo recibí en ese entonces tuvo un impacto en mi vida, ha tenido un fruto, pero si tú me preguntas, yo no me acuerdo nada. Y no porque no fuera un buen predicador, sino que al contrario, creo que es un gran predicador, pero sino más bien era por mi posición, por mi idea con la que yo iba, por la postura en la cual yo me acercaba a la iglesia, por la postura en la cual yo me congregaba. ¿Por qué? Porque yo solo iba creyendo que eso que yo hacía, iba a provocar algo bueno en mi vida, iba a provocar que no me regañaban, iba a provocar que me fuera bien, iba a lavar mi conciencia. Por lo tanto, no dejaba que la palabra de Dios echara raíz en mi vida. Por lo tanto, no tenía una relación directa con la palabra de Dios, con Jesús, dicho de otra manera. Entonces, cuando estás enfocado demasiado en ti mismo, en lo que tú puedes hacer o dejas de hacer para agradar o no agradar a Dios, en ese momento hay la relación que deberías de tener con Jesús, con Dios por medio de Cristo, en ese momento se empieza a fracturar. No tienes una buena relación, no puedes conocer de una manera real, de una manera orgánica al Señor. ¿Por qué? Porque estás enfocado en ti, en tu manera de hacer las cosas, porque crees que el amor de Dios para ti depende de ti. Así que la Escritura habla acerca de una iglesia que había recibido la palabra de Dios, que había recibido el Evangelio de Cristo dado por Pablo. Y estoy hablando de la iglesia a los Gálatas, de la iglesia de los Gálatas, perdón. Entonces, esta era una iglesia que había recibido el Evangelio, había recibido el Evangelio de la gracia, había recibido el Evangelio predicado por Pablo. Y después, este Evangelio que habían recibido se empezó a distorsionar. Los mismos miembros que se reunían en esa iglesia empezaron a confundir el Evangelio y empezaron a mezclar otras cosas, de tal manera que se empezaron a alejar de la gracia. Y Pablo se ve muy molesto en su carta a ellos, la carta que le escribe a los Gálatas, y se ve muy molesto por estas actitudes que estaban teniendo. Ahora, como te mencioné, el título se llama Caer de la Gracia, y vamos a ver qué significa caer de la gracia, porque muchas veces pensamos que caer de la gracia significa estar en pecado, que es cuando pecas, que cuando pecas has caído de la gracia, pero realmente eso no es verdad. Cuando pecas, eso no significa que caes de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos a una iglesia llamado los Corintios, que era una iglesia desordenada, era un desastre. La iglesia constantemente estaba en pleitos, estaba en contiendas, se demandaban unos a otros, había inmoralidad en esa iglesia, había envidias, habían celos, había rivalidad, utilizaban mal los dones que se les había dado. Pero no vemos a un Pablo que se molestara, que se enojara con ellos, sino más bien vemos a un Pablo que los afirma, que sí los corrige, pero lo hace con amor. Cuando vemos en los Corintios, si tú lees en los Corintios, no vas a ver en ninguna parte tanto ni la primera ni la segunda parte de los Corintios, que Pablo se refiere a ellos como tontos, como insensatos. No se refiere a ellos como con enojo. No vemos esa molestia de Pablo a lo mismo que con los Corintios, siendo que los Corintios era una iglesia un poco desordenada, ¿no? Estaba en pecado, se demandaban unos a otros, utilizaban mal los dones del Espíritu, había celos, había envidias, había inmoralidad, etcétera, etcétera.
Entonces pudiéramos decir que realmente Pablo, con quien debería de estar molesto, sería con los corintios y no tanto con los gálatas, porque los gálatas realmente no ves un mal comportamiento. Pero vemos a un Pablo más molesto con los gálatas. ¿Por qué? Porque ellos habían tergiversado el evangelio de Jesucristo. Ellos estaban mezclando la gracia que habían recibido por medio de Pablo con la ley. Y eso fue lo que le molestó a Pablo. Es decir, Pablo, si lo que leemos en las cartas de Pablo es algo que está inspirado por el Espíritu Santo, significa que la molestia que él tuvo también fue inspirada por el Espíritu Santo, que es algo, y podemos ver en esto, en lo que escribe Pablo y lo que le dice a unos y a otros, podemos ver lo que es prioridad para Dios. Podemos ver lo que es prioridad para Dios. Así que vemos que Dios afirma a los corintios, pero regaña, ahora sí que le molesta lo que los gálatas estaban haciendo. Entonces, vemos que no se trata de comportamiento, no se trata tanto por tu comportamiento o por tu pecado, sino que lo que realmente le molestó, como te decía, fue el que estuvieran cambiando, el que se estuvieran alejando de la gracia, el que los gálatas se estaban alejando de la gracia. Y Pablo les dice: ¿cómo es posible? Tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren terminar por las obras de la ley. Y les llama insensatos, les llama necios, y dice: estoy maravillado, como diciendo, estoy horrorizado, que yo, habiéndoles presentado tan claramente a Jesucristo crucificado, ahora ustedes se estén yendo por otro lado, hacia otro evangelio, hacia algo diferente, algo que yo no les he enseñado. Y vemos en 1 Corintios, por favor, si me pueden acompañar, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 1, versos del 7 al 9, dice: de modo que no les falte ningún don. Estamos hablando de los corintios. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que no les faltaba ningún don a los corintios. Él los mantendrá firmes hasta el final. Los está firmando para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quienes los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, no les está negando la comunión a pesar de sus actos, a pesar de sus obras, a pesar de sus pecados. Después, ahí mismo en el primer capítulo de Corintios, de 1 Corintios, vamos al verso 4. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Les ha dado su gracia. Pero después vemos a los gálatas como pudiéramos decir que tenían un mejor comportamiento, definitivamente que se comportaban mejor que los corintios. Pero vemos cómo Pablo les dice en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, del 1 al 3, dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Les habla acerca de que ellos querían perfeccionarse por medio de sus esfuerzos humanos en el verso 3, y les llama torpes. ¿Por qué? Porque les dice que habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, que el Espíritu es quien podía perfeccionarlos, pero que ellos querían perfeccionarse por medio de sus esfuerzos, por medio de obedecer la ley. Así que vemos un cambio de tono entre los corintios y entre los gálatas, ¿sí? Pablo fue amable con los corintios porque sabía que la gracia de Dios podía ocuparse de su mala conducta.
Pablo sabía que los corintios tenían la gracia de Dios y que esa gracia, si ellos se mantenían bajo esa gracia, la gracia de Dios podía mantenerse, podía ocuparse de su mala conducta. Pero cuando se trató de la mala doctrina, de la mala enseñanza que estaban recibiendo los Gálatas, de cómo habían cambiado el evangelio, cómo lo habían tergiversado, cómo se estaban alejando de la gracia de Dios, dice, los reprendió. ¿Por qué? Porque anulaban la gracia de Dios. Los reprendió porque anulaban la gracia de Dios en sus vidas. Así que vemos cómo para Pablo, que estaba inspirado por el Espíritu Santo, es más importante la doctrina que el comportamiento, la enseñanza que la manera en que ellos se comportaban. Pablo sabía que mientras los corintios tuvieran la gracia de Dios, el Espíritu Santo se iba a ocupar de su comportamiento, pero mientras que los Gálatas se habían alejado de la gracia de Dios, sabían que eso iba a ser desastroso para ellos. Sí, sabía que eso podía ocasionarles muchos problemas. En Gálatas capítulo 1, por favor, Gálatas 1, versos 6 y 7, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y esto es a lo que me refería cuando les decía que muchas personas estaban confundidas acerca de su relación con Dios, acerca de quién era Dios y cuánto les amaba. Y esto es porque muchas veces el evangelio es tergiversado. No sé si lo dije bien, pero bueno, es confundido. Hay una especie de mezcla entre el evangelio. Cuando vienen en los Gálatas, había judaizantes que decían, ok, la gracia está bien, la gracia es buena, creemos que somos salvos por gracia, pero ahora tenemos que vivir por medio de la ley. Pero ahora tenemos que obedecer la ley. Sí, es cierto, somos salvos por gracia, Jesucristo es el Mesías, pero ahora también tenemos que cumplir la ley de Moisés. Y estaban mezclando gracia con ley. Y eso le molesta mucho a Pablo, porque sabía que en el momento en que ellos mezclaban la gracia con la ley, el poder de la ley, las virtudes de la ley en sus vidas se echaban a perder. Y por el otro lado, las virtudes de la gracia para cada uno de ellos también se echaban a perder. Sí, es decir, no podían tener efecto. Me refiero a que no podían tener efecto en la vida de aquellos quien mezclaban la gracia con la ley. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas no pueden tener la victoria que Dios quiere darles en sus vidas. No pueden tener la vida que Dios quiere para ellos. ¿Por qué? Porque tienen esta confusión entre gracia y ley. Y mezclan el evangelio. Así que Pablo estaba molesto con los Gálatas porque ellos se estaban alejando de la gracia de Dios. Y si ellos se alejaban de la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios no podía actuar en sus vidas. El poder de Dios para salvación, el poder de Dios para su transformación, no podía cobrar efecto en sus vidas. ¿Sí? De la misma manera, por el lado contrario, como no estaban totalmente tampoco del lado de la ley, y estaban en esta mezcla entre gracia y ley, tampoco la ley, el efecto de la ley podía efectuarse en sus vidas. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un poco más a fondo en esto. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy normal que haya esta mezcla en las iglesias. Es muy normal esta mezcla en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia, o quizás, bueno, yo el día de hoy no conozco alguna iglesia que todo sea basado en la ley, que todo sea con base en la ley, es decir, que sea 100% ley, sí, que sea 100% ley, que te enseñen a obedecer la ley de Moisés tal cual, los mandamientos. No, la mayoría son personas que te muestran la gracia, pero también te hablan de la ley, que te llevan hacia la gracia, la salvación por gracia, pero después también te dicen que necesitas obedecer la ley. Es decir, que la gracia es la parte que le tocó a Jesús, pero obedecer la ley
a través de tu esfuerzo, es la parte que te toca a ti, ¿sí? Entonces está esta mezcla. Hoy en día no hay nadie que te diga, bueno, tienes que obedecer la ley completamente. Si es así, sería bueno, y más adelante te voy a decir por qué sería bueno. Pero no, te mezclan la gracia, te muestran el amor de Dios, pero después te muestran que Dios está molesto contigo si tienes un mal comportamiento, que Dios te manda las enfermedades, que si te pasa algo es porque andas en pecado, que si te pasa algo desagradable es porque seguramente debe de haber pecado en tu vida, que deberías examinar tu corazón porque probablemente lo que te pasó es porque tienes un mal corazón o porque hay algo malo, o porque hiciste esto, hiciste aquello, pero Dios te ama. Sí, es como esa rara mezcla. Entonces las personas se confunden y dicen, o me ama, o está molesto, o realmente soy agradable para él, o le desagrado, o qué onda, o cómo está. Y el cuerpo de Cristo sufre por esta confusión. Así que regresando a los Gálatas y a los Corintios, vemos una molestia especial con los Gálatas y vemos cómo con los Corintios Pablo los corrige con amor. Y yo te quiero poner un ejemplo acerca para poder entender un poquito mejor el concepto que maneja Pablo y lo que te quiero mostrar. Imagínate que tú tienes ropa sucia en tu casa, ¿no? Tú tienes ropa sucia y estás amontonando ropa sucia en tu casa. Pero gracias a Dios tienes una lavadora de esas lavadoras que hacen todo por ti. Lavan, secan, hasta sale la ropa ya casi planchada. Ya nomás para que la hagas así y listo. Ya nada más para que la acomodes, la dobles y ya quedó. No, de esas lavadoras que hacen todo, que lo único que tú tienes que hacer es programarla, meter la ropa y la lavadora hace todo, ¿no? ¿Cuánto les dan gracias a Dios por una lavadora de esas, no? Yo creo que vino a solucionar muchos problemas, vino a hacerles más sencilla la vida de las personas. Así que imagínate que los corintios tenían una de esas lavadoras. A esa lavadora le vamos a llamar gracia, a la ropa sucia le vamos a llamar pecado. Sí, así que los corintios tenían ropa sucia, pero tenían la lavadora que podía limpiar esa ropa sucia, es decir, la gracia. Por el otro lado, los Gálatas tenían ropa sucia acumulada, a lo mejor no tanto como los Gálatas, pero también tenían su ropa sucia. Pero ¿qué creen? No les servía la lavadora, la habían descompuesto. Se les había entregado una lavadora, se les había entregado la gracia, pero la habían descompuesto. Así que Pablo sabía que mientras los corintios, que a lo mejor tenían más pecados que los Gálatas, que a lo mejor tenían un peor comportamiento que los Gálatas, sabía que mientras ellos tuvieran la lavadora, esa ropa iba a ser lavada. El problema estaba con los Gálatas, que iban a seguir amontonando ropa sucia y esa ropa no iba a poder ser lavada. Es decir, la lavadora estaba descompuesta. Eso es un ejemplo para que te entiendas más o menos lo que Pablo se refería. ¿Por qué la molestia con los Gálatas? ¿Por qué fue más duro con los Gálatas al decirle que eran insensatos, que estaba asombrado de cómo se habían pasado a otro evangelio? ¿Cómo es posible que quieran lavar su ropa a mano teniendo la lavadora, ¿no? Haciendo alegoría a este ejemplo que te di. Entonces, cuando permites la mezcla, cuando se ve la mezcla entre gracia y ley, perviertes el evangelio de Jesucristo. Y lo que sucede es que como si tuvieras la lavadora descompuesta, es decir, el efecto, el poder de la gracia para tu vida, esencialmente para ti, no puede tener el efecto, ¿sí? No te puede llevar a la transformación, no te puede llevar al cambio. ¿Por qué? Porque crees que se trata de tu esfuerzo y no de lo que Jesús ha hecho. Crees que se trata de lo que tú puedes hacer. Así que la gracia no puede tener el efecto en tu vida. Por el otro lado, la ley tampoco, porque ni estás completamente en la ley, ni estás completamente en la gracia. ¿Sí? Así que cuando hay gracia en la iglesia, el pecado no puede echar raíz.
Cuando hay gracia dentro de una iglesia, es como si tuvieran esa lavadora que está ayudando a las personas, ¿sí? Es como esa lavadora que muestra, o más bien es como cada uno de ustedes que le muestra amor a la persona que ha fallado, ¿sí? Cuando no hay juicio, cuando no hay acusación, cuando más bien te acercas a la persona y dices, ¿sabes qué? Sé que estás pasando por este problema. Mira, yo también he pasado por esta situación. Sé cómo ayudarte. Me gustaría ayudarte. Sabes, no te preocupes, no te sientas condenado, no te sientas culpable. Cuando hay gracia dentro de la iglesia, las personas salen más rápido de los malos hábitos, salen más rápido del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no puede echar raíz cuando hay amor, cuando hay gracia. La ropa está siendo lavada, la ropa sucia se está lavando en casa. Por lo tanto, la vida de las personas puede verse mejorar dentro de la iglesia. Por lado contrario, cuando la lavadora se ha descompuesto, cuando no hay gracia, solo estás fijándote en los errores, solo estás acusando, solo estás señalando, solo estás murmurando. ¿Ya viste lo que le pasó? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste aquel? ¿Ya viste aquella? Y no hay gracia, sino más bien hay juicio. Entonces se sigue acumulando. Las personas empiezan a fingir. Las personas empiezan a fingir precisamente para no ser señaladas. Las personas empiezan a fingir un buen comportamiento, mientras que por dentro realmente no están bien. ¿Por qué? Porque creen que venir a la iglesia, porque creen que estar aquí se trata de hacer las cosas bien, de portarse bien, se trata de tener un comportamiento excelente. Y realmente lo que provoca eso es el amor, es la gracia, ¿sí? Y claro, ese es el fin. Yo creo que por eso estamos aquí, porque queremos ser mejores, porque queremos avanzar, porque queremos crecer, porque queremos ayudar a los demás, no solamente para recibir bendición de Dios, porque si hay algo mejor que ser bendecido por Dios, es ser de bendición para los demás. Pero cuando no hay gracia, no puedes ser de bendición para los demás. ¿Por qué? Porque no puedes recibir de Dios, ¿sí? Así que mientras que haya gracia en la iglesia, la iglesia va a ser una iglesia que muestre el amor de Dios. Mientras haya gracia en la iglesia va a crecer. Mientras haya gracia en la iglesia, va a haber una mejor comunión. Mientras haya gracia en la iglesia va a avanzar, va a romper con las cadenas, va a salir de los malos hábitos y va a seguir avanzando y va a ser de bendición, no solamente para los que son parte de la iglesia, sino para los que no forman parte de la iglesia, ¿sí? Entonces el propósito de Dios se ve cumplido en la iglesia cuando hay gracia en la iglesia. Mientras haya mezcla en la iglesia, entonces es muy difícil avanzar. Es como andar en el carro con el freno de mano puesto. No se puede, es muy difícil, ¿sí? Así que esa era la molestia de Pablo. Por eso es que Pablo les habló tan duro a los Gálatas, porque él sabía la importancia de recibir una enseñanza, la enseñanza que venía por medio de Cristo. Y lo trágico que podía ser mezclar la ley con la gracia, como lo estaban haciendo algunas personas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares creen que esto es bueno, creen que el equilibrio es bueno, lo llaman equilibrio, equilibrar la gracia con la ley. Creen que la gracia no es suficiente para la vida de las personas, por lo tanto debemos equilibrarla con la ley. Hay que enseñar a las personas que deben de obedecer los 10 mandamientos. No estoy en contra de que se enseñen los 10 mandamientos. No estoy en contra, como les decía en la mañana, yo creo que la ley es perfecta, la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley muestra la santidad de Dios, la completa santidad de Dios, muestra su carácter, muestra quién es Él. Pero no podemos esperar ser justos o ser bendecidos por medio de mi obediencia a la ley. ¿Sí? No podemos esperar ser bendecidos. ¿Por qué? Porque no se puede por medio de tu obediencia. Así que realmente lo que algunas personas les llaman equilibrio, la Biblia nos muestra que más bien es una mezcla donde tanto uno como otro se echan a perder. Tanto un pacto como el otro pacto se echan a perder. Así que cuando hay mezcla entre ambos pactos,
ambos se pierden y los beneficios de ambos quedan anulados. Cuando hay mezcla entre ambos pactos, entre la gracia y entre la ley, ambos se pierden y los beneficios de ambos quedan anulados. ¿Cómo sabemos esto? Podemos verlo en Marcos, por favor. Marcos capítulo 2, verso 2. Dice: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinará tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Jesús estaba queriendo decir aquí que el vino nuevo no lo puedes echar en odres viejos. ¿Por qué? Porque si echas el vino nuevo en los odres viejos se rompen, se echan a perder. Y si se rompe el odre viejo, entonces el vino nuevo se derrama y también se echa a perder. Y te quedas sin el odre y sin el vino. Es decir, sin ambos. El vino nuevo representa el nuevo pacto. Representa a Jesucristo, representa su gracia, representa el mensaje que Él vino a traernos a este mundo. El mensaje que Él vino a traerlos. Los odres viejos se representan el viejo pacto. Representan el viejo pacto y Él dice: no puedes mezclarlos, no puedes echar el vino nuevo, el nuevo pacto, en odres viejos, en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque se echan a perder los dos. Las virtudes de ambos se echan a perder. También Jesús dijo en Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice así: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Sí, Jesús le está diciendo estas palabras a la iglesia de Laodicea. Le está diciendo que ojalá fueran fríos completamente o fueran calientes completamente, pero que no fueran tibios, porque a los tibios los aborrece. Lo que es algo tibio, el Señor lo aborrece. Ahora, yo cuando escuchaba este versículo me llenaba de miedo. ¿Por qué? Porque no sé si a ti te pasó, pero yo pensaba que ser alguien que era frío y ser frío o ser caliente representaba o se refería en cuanto a tu comportamiento, en cuanto a lo que tú hacías o dejabas de hacer. Es decir, una persona se consideraba caliente cuando oraba largas horas durante el día, cuando leía varios capítulos de la Biblia al día, cuando ayunaba durante largas horas, varios días a la semana, cuando venía a todas las reuniones de la iglesia, cuando servía en varios ministerios, barría aquí, sacudía allá, servía aquí, servía allá. Y eso se consideraba una persona que estaba caliente, que su corazón ardía por Dios, por todo lo que esa persona hacía. Del lado contrario, una persona que era fría era alguien que hacía todo lo contrario, que pues casi no venía a la iglesia, que pues realmente casi no asistía, venía de vez en cuando, que no oraba, que difícilmente agarraba su Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa persona era fría. Y cuando una persona que se consideraba caliente de repente dejaba de venir a la iglesia, de repente se le veía que había cometido algún pecado, se decía de esa persona: no, pues se enfrió, el hermano se enfrió, o la hermana se enfrió porque pues ya casi no viene a la iglesia, porque no sé, a lo mejor le pasó algo, cometió algún pecado. Entonces representaba que el hermano se había enfriado, y se creía que esto se refería en cuanto al comportamiento de la iglesia, en cuanto al comportamiento del cuerpo de Cristo. Pero vemos que Jesús dice que ojalá fueras frío o caliente, pero que no tibio. Entonces yo te pregunto, si se tratara de tu comportamiento, ¿a poco no sería mejor para Jesús que fueras tibio en vez de frío?
¿A poco no sería mejor que si se trata de tu comportamiento y de tu conducta, a poco no sería mejor ser tibio, ya tirándole al caliente, en vez de ser frío? ¿Por qué Jesús dice que mejor fueras frío en lugar de ser tibio, o que mejor fueras caliente en lugar de ser tibio? Si hablara de comportamiento, ¿a poco no sería mejor que fueras mejorando en cuanto a tu comportamiento? Pero ¿por qué Jesús te diría que fueras o completamente frío o completamente caliente? Y esto es porque no se refiere en cuanto al comportamiento. Esto lo puedes entender a la luz de los dos pactos. Y Jesús, en otras palabras, estaba diciendo: o vas a ser completamente de la ley, o sé mejor completamente de la gracia. Pero no puedes mezclar ambos. Yo lo aborrezco cuando mezclas ambos. ¿Por qué? Porque tanto las virtudes de un pacto se echan a perder, como tanto las virtudes del otro pacto se echan a perder para tu vida. Sí, para tu vida, para aquel quien hace esta mezcla. Entonces, las personas, ¿por qué dice que seas completamente frío? Es decir, ¿por qué que seas completamente de la ley? Ok, vas a obedecer la ley, obedece completamente de la ley. No lo mezcles con la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, como te decía, representa completamente la gloria de Dios, la santidad de Dios. La ley representa el comportamiento de Dios. Y cuando tú llegas a la ley y te pones frente a frente y le dices: yo voy a hacer todo lo que tú me dices, yo voy a obedecer todos los 10 mandamientos, yo voy a decir todo lo que está aquí, todo lo que está escrito, te vas a dar cuenta que no podrás hacerlo. Cuando tú eres completamente de la ley, cuando tú estás completamente bajo la ley es como un maestro, es como un guía que te toma de la mano y te dice: mira, ven, no vas a poder, no es por aquí, es por acá. ¿Quieres obedecerme? No es por aquí, este no es el camino, es por acá. Y te toma de la mano y te lleva hacia Cristo, te lleva hacia Jesús, te lleva hacia la gracia y te dice: es por aquí. Pero tú te regresas y dices: no, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, yo voy a ser justo por mi esfuerzo, yo voy a ser santo por mi esfuerzo, yo sé que puedo cumplir los 10 mandamientos. Y entonces, cuando crees que es por tus fuerzas, el pacto de la gracia al cual la ley quiere llevarte, el pacto de la gracia, entonces ya no tiene el efecto en tu vida. ¿Por qué? Porque crees que tú puedes hacerlo. Entonces regresas a la ley y estás entre esa mezcla. No crees que necesitas la gracia, y como no crees que necesitas la gracia, regresas a la ley. Pero como tampoco estás completamente bajo la ley, nunca te das cuenta de que nunca vas a poder cumplir los requisitos o los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios representa su santidad, su justicia, representa su comportamiento, su carácter. Y dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haya podido cumplir los 10 mandamientos, con excepción de Jesús. Entonces, si tú te posicionas completamente bajo la ley, dicho de otra manera, haciendo énfasis en lo que acabamos de leer en Apocalipsis, si eres completamente frío, te vas a dar cuenta de que no vas a poder, que es imposible. Es decir, la ley te va a llevar a tu límite, te va a llevar al límite, de tal manera que puedas decir: no puedo, es imposible, no se puede. Entonces la ley va a ser como un guía que te va a decir: mira, es por allá, es por medio de Jesús, es por medio de su gracia. Entonces tú vas a poder decir: es verdad, no puedo, yo por mis fuerzas no puedo. Y puedes venir con humildad a Jesús y decir: ahora sí, toma el control de mi vida, ahora sí, muéstrame hacia dónde debo de ir, toma el control, dime por dónde debo de ir. Así que la ley fue dada precisamente para eso. La ley hace más grande tus pecados. Es como un espejo donde te miras las imperfecciones que tienes. La ley no fue dada para recompensarte. La ley no fue dada para bendecirte. La ley no fue dada para decirte lo bueno que eres, lo bueno que eras. La ley se dio para que tú vieras lo imperfecto que eres, para que tú vieras la necesidad que tenías de Jesús, la necesidad de gracia que tú tenías. Y por eso la ley te va a conducir hacia la gracia, cuando tú te posicionas completamente bajo la ley. Pero si estás de un lado por otro y haces mezclas entre la gracia y por la ley, nunca vas a tener
nunca vas a saber que tienes la necesidad de la gracia. ¿Por qué? Porque crees que lo que tú haces, crees que tu comportamiento te va a ayudar a recibir a recibir las bendiciones de Dios. Crees que tus acciones, que tu esfuerzo te van a ayudar a recibir lo que Dios tiene para darte. Por lo tanto, nunca vas a ser consciente de que realmente necesitas la gracia. Por eso Jesús dice, o sé frío, porque Él sabía que si eres completamente frío, que si eres completamente del pacto de la ley, las fuerzas se te iban a acabar, que te ibas a dar cuenta que no ibas a poder, te ibas a dar cuenta que el pecado era más fuerte que tú. Por lo tanto, ibas a tener esa necesidad de gracia y podías venir hacia la gracia y posicionarte bajo la gracia y decir, es cierto, no lo puedo hacer yo. No lo puedo hacer, no se trata de mí, no se trata de mi esfuerzo, sino se trata de lo que Jesús puede hacer. Y su poder, por eso dice la Escritura que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú aceptas que eres débil, entonces el poder de Dios puede tener efecto en tu vida. El poder de Dios por medio de su Espíritu que ha sido puesto dentro de ti. En el momento en que tú crees y aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando crees en su persona y en su obra consumada, que Él ya lo ha hecho todo por ti, que su obediencia es tu obediencia, que su sangre te cubre de todo pecado, entonces el poder de Dios, cuando tú dices, es cierto, yo no puedo, entonces el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Pero el poder de Dios no se va a perfeccionar en tu debilidad mientras sigas diciendo, yo puedo hacerlo, puedo lograrlo, puedo obedecer, puedo hacerlo con mis fuerzas. Ahí no se perfecciona. Por eso es que tanto las virtudes del viejo pacto, tanto las virtudes del pacto de la ley como el de la gracia se echan a perder. No pueden tener efecto en tu vida. Por eso es que Dios te dice, o sé completamente frío, o sé completamente caliente, pero no seas tibio, porque la tibieza la aborrezco. Un salvavidas, ponía este ejemplo también en la mañana, y te comentaba que un salvavidas experimentado, sabe que no puede salvar a alguien que se está ahogando hasta que deja de luchar, hasta que la persona que se está ahogando deja de luchar, deja de patalear. Alguien que está ahogando y está desesperado y está intentando estar a flote, está intentando no hundirse y patalea y se mueve y hace de todo y está desesperado. Y el salvavidas se acerca, y si el salvavidas ve que esta persona está desesperada, que está luchando por su vida, no se acerca. ¿Sabes por qué? Porque si el salvavidas se acerca en la desesperación de la persona que se está ahogando, puede darle un mal golpe, puede jalarlo, puede arañarlo, puede lastimarlo, puede hundirlo y se ahogarían los dos. ¿Sí? Esto puede pasar, así que el salvavidas experimentado sabe que debe de esperar hasta que la persona diga, ya no puedo más, me voy a hundir, me voy a ahogar, ya no puedo más, y deja de luchar, hasta que sus fuerzas se agotan. Entonces es cuando el salvavidas se acerca, lo toma y lo lleva a salvo. De la misma manera, hasta que tú no reconoces que ya no puedes más, que no puedes cumplir la ley por medio de tu esfuerzo, por medio de tus sacrificios, hasta que reconoces que no se trata de lo que tú puedes hacer o lo que dejas de hacer, sino que se trata completamente de lo que Jesús ha hecho por ti, de su obediencia, de su sacrificio, de su obra consumada. Hasta que no sabes, hasta que no reconoces que se trata de Él y no de ti, hasta en ese momento es cuando la gracia, el poder de Dios que se perfecciona en tus debilidades, puede tener efecto en tu vida. Sí, por eso es que Jesús, la gracia de Dios, no pudo tener ningún efecto en la vida de los fariseos, en la vida de los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos no sabían que se estaban ahogando, no reconocían que se estaban ahogando. Los religiosos creían que ellos podían ser justos mediante su obediencia. Ellos creían que ellos eran justos, que ellos eran santos, que ellos eran el pueblo de Dios porque tenían un buen comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no reconocían que se estaban ahogando, que no reconocían que no podían cumplir, que no podían recibir de Dios
que no podían recibir de Dios cuando se enfocaban en su esfuerzo, en su comportamiento. Así que como no reconocían esto, como no lo aceptaban, ¿qué hicieron? Pusieron la ley a un nivel donde ellos pudieran cumplirla. Pusieron la ley a un nivel donde ellos pudieran cumplirla. Pero después viene Jesús y les dice: aquel que desea a la mujer de su prójimo, aquel que desea a una mujer y la mire con codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Todo aquel que se enoje con su hermano será culpable de asesinato. Es decir, Jesús viene y coloca la ley otra vez en el lugar que debe de estar. Regresa la ley en el lugar. Los religiosos habían rebajado la ley de tal manera que ellos pudieran cumplirlo. ¿Por qué? Porque no reconocían que no podían. No reconocían que se estaban ahogando. Por lo tanto, adaptaron la ley a su comportamiento, a como les convenía. Pero Jesús viene y la pone otra vez en el lugar adecuado. Y cuando Jesús la pone en el lugar adecuado, yo me imagino a los discípulos diciendo: oye, Señor, eso es imposible. ¿Cómo así que si yo miro a la mujer, a otra mujer con codicia, cómo así que ella cometí adulterio? ¿Cómo así de que si yo me enojo con mi hermano, con mi prójimo, soy culpable de juicio? Eso es imposible. Y Jesús, me imagino a Jesús diciéndole: exacto, de eso se trata. Le dieron al punto: es imposible, no pueden hacerlo. Por eso tienen que venir a mí, tienen que venir a mí. La Escritura dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Se refería justamente a eso, al esfuerzo por ser justo, al esfuerzo por ser bendecido, cuando lo puedes hacer por medio de Jesús, por medio de su gracia. Así que Gálatas, por favor, Gálatas 3, versos del 23 al 25. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Es decir, ahora que ha llegado la fe, es decir, la gracia, ahora que ha llegado la gracia, que es por medio de la fe, ya no está sujeto al guía, es decir, a la ley. Como te decía en un principio, cuando te decía hace un momento, la ley era un guía que te llevaba a la gracia, pero ahora ya tienes la gracia, así que ya no necesitas estar sujeto a la ley. Es decir, ya no necesitas ser completamente frío. ¿Por qué? Porque ya tienes la gracia, ha llegado a la gracia. Ahora te puedes posicionar bajo la gracia de Dios. Sí, así que cuando piensas, cuando eres consciente de que tú puedes, el poder de Dios no puede revelarse en tu vida. Cuando tú eres consciente de que tú puedes, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, cuando salieron de Egipto, ellos, ustedes saben cómo Dios los sacó de Egipto con poder y con grandes obras. Abrió el mar rojo para que ellos pasaran, y en el desierto ellos se rebelaron contra Dios, pero Dios no hizo nada, es decir, no tuvo ninguna repercusión contra ellos. Ellos se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios, se quejaban de la comida, se quejaban de que los habían sacado de Egipto, que allá tenían mejor alimento, etcétera, etcétera. Y Dios los seguía bendiciendo, Dios los seguía cuidando, Dios los seguía alimentando a pesar de que se quejaban. Pero un día llegan al monte Sinaí y ellos le dicen a Moisés: nosotros haremos todo lo que Dios nos diga. Todo lo que Dios nos diga, nosotros lo podemos hacer. Como diciendo: venga, dinos Dios qué tenemos que hacer y nosotros podemos hacerlo. Sí, en ese momento Dios cambia su tono. Dios cambia su tono y le dice: Moisés, dile al pueblo que no se acerque. Dile al pueblo que no se acerque. Le dan los 10 mandamientos y justo después de que se les dan los 10 mandamientos, el pueblo comete el primer pecado hicieron un becerro de oro. Y en ese momento
que se volvieron a rebelar, entonces cayeron como 3,000 personas muertas en el desierto. ¿Sí? Cayeron como 3,000 personas en el desierto. Justo después de que se rebelaron, justo después de que ellos dijeron, nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos diga, nosotros podemos cumplirlo, nosotros lo haremos. Mientras antes de la ley, antes del monte Sinaí, antes de los 10 mandamientos, ellos se habían rebelado. Pero ellos se habían rebelado y Dios les seguía alimentando. Ellos se habían rebelado contra Dios y Dios los seguía cuidando. Ellos se habían rebelado, se habían quejado contra Dios, pero Dios no se ve molesto, Dios no se ve enojado con ellos. Es hasta después del monte Sinaí, es hasta después de que se les da la ley, Dios cambia su tono y les dice, diles que no se acerquen. ¿Por qué? Porque de Egipto al Sinaí era gracia, era gracia. De Egipto al Sinaí, ellos estaban por gracia, que era por medio de la fe, estaban bajo las promesas de Abraham. A partir de la ley, entonces ahí cambia, ahí todo cambia. Por eso es que cuando ellos se rebelan, les son dados los 10 mandamientos y quebrantan el primer mandamiento, caen 3,000 personas muertas en el desierto. Así que cuando piensas que tú puedes hacerlo, cuando dices yo puedo lograrlo, yo lo haré, yo puedo ser justo, o mi justicia depende de mi comportamiento, en ese momento el poder de Dios no puede tener efecto en tu vida. Pero cuando dices yo no puedo, cuando bajas los brazos y dices me rindo, entonces el poder de Dios puede tener efecto en tu vida. Dios se perfecciona en tu debilidad. Recuerda eso, Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que, como te decía hace un momento, la gracia no pudo tener efecto sobre todos aquellos que creían que podían hacerlo. La gracia no podía tener efecto sobre aquellos que creían que podían lograr lo que Dios les pidiera en base a su comportamiento. Ahora sí, vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5, verso 4. Gálatas 5, 4 dice: aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Entonces, aquí vemos lo que realmente significa lo que es caer de la gracia. Como te decía, yo pensaba que caer de la gracia era cuando pecaba, entonces que había roto con Cristo, y eso me causaba temor, eso me hacía sentir condenado, eso me hacía sentir culpable, cuando yo creía que era por mi comportamiento lo que me hacía romper con Cristo. Pero vemos aquí que no se trata de tu comportamiento, sino que se trata cuando tratas de ser justificado. Perdón, no se trata del pecado, sino se trata de cuando tú intentas ser justificado por medio de tu esfuerzo. Cuando intentas ser justo por medio de la ley, en ese momento rompes con Cristo. Entonces, caer de la gracia no es pecar. Caer de la gracia no es que peques. ¿Por qué? Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces no rompes con Cristo y no caes de la gracia cuando pecas, sino que más bien es cuando intentas por medio de tu esfuerzo, por medio de tu sacrificio, querer obtener algo de Dios, querer ser justificado por Dios, querer ser recto, querer ser santo, querer ser justo. Es como si te paras delante de la ley y dices, yo puedo hacerlo, yo puedo cumplir todo lo que aquí está escrito, yo puedo ser como Dios. ¿Sí? Es como si te pararas delante de la ley y dijeras, yo lo puedo hacer. Eso es soberbia, eso es orgullo, cuando Dios te está ofreciendo su gracia. Así que te mencionaba hace unas semanas, te hablaba acerca del arca del pacto, y cómo el arca del pacto tenía una tapa que es conocida como el propiciatorio. La Escritura dice que Jesús es la propiciación de nuestros pecados, y es la misma palabra que se utiliza para propiciatorio, es decir, que Jesús es nuestro propiciatorio. Ahí es donde se derramaba la sangre del sacrificio. Y
esa sangre derramada en el propiciatorio se efectuaba en la vida de cada uno, en la vida del pueblo, y todos sus pecados eran perdonados. Entonces, el propiciatorio cubría lo que estaba debajo del arca, es decir, debajo del arca estaba la ley de Moisés. Entonces, caer de la gracia es estar en el propiciatorio, es decir, estar en la gracia, y cuando bajas hacia la ley, cuando quieres obtener tu justicia por medio de tus obras, ¿sí? Por eso dice, has caído de la gracia, como si la gracia estuviera en una posición más alta. Y dice, pero tú regresas a la ley, es decir, de estar en la gracia, caes a la ley, es decir, intentas vivir por medio de la ley, que es algo que no se puede. Entonces, la ley se trata de los esfuerzos del hombre, pero la gracia habla de toda la gloria de Dios manifestada para tu vida. La ley, siempre que alguien intenta obedecer la ley, va a querer mostrar la gloria del hombre, pero la gracia muestra la gloria de Dios, la gloria, la completa gloria de Dios, toda la gloria de Dios, ¿sí? Así que mirar la ley es mirar toda su gloria. Cuando tú miras la ley de Dios, cuando miras la ley, miras a Dios, miras su santidad, miras su justicia. El problema es cuando tú intentas querer parecerte a Dios o querer ser como Dios por medio de la ley. Quieres parecerte a Dios por medio de la ley, cuando no se puede por ese medio. Ya se me cayó el agua. Pero por el lado contrario, tú ya eres a imagen y semejanza de Dios cuando lo haces por medio de la gracia. El apóstol Juan escribió y dice que así como Cristo es, nosotros somos en este mundo. Que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Sí, por medio de Jesucristo, pero es por medio de Jesucristo. Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirían. Pero la serpiente vino y les dijo que no se creyeran, que si ellos comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, serían como Dios. Sí, como diciéndole, Dios no quiere que sean como Él, pero si ustedes comen de este árbol, ustedes serán como Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal es una representación de la ley, cuando tú quieres comer de la ley y parecerte a Dios. Sí, pero en ese huerto también estaba el árbol de la vida, y si ustedes recuerdan, Dios ya les había dicho, o ya había dicho, que ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ellos no tenían que comer del árbol para ser como Dios. Ellos ya eran, Dios ya los había hecho a imagen y semejanza, pero ellos quisieron hacerlo por su esfuerzo, como diciendo, nosotros podemos parecernos, nosotros podemos hacerlo. Cuando tú ya eres justo, ya eres santo por medio de Cristo, ¿sí? Así que para terminar, por favor acompáñenme a Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 14. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo si gustan. Romanos 6, 14. Dice así: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que la manera de vencer el pecado es mirar a Jesús, es enfocarte completamente a Él, no enfocarte en lo que tú puedes hacer y decir, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cumplirlo, yo puedo hacer todo lo que Dios me diga, lo que tú me digas, Señor, yo haré, eso haré. Eso es posicionarte bajo la ley cuando quieres hacerlo por tu esfuerzo, mediante tu sacrificio. Pero la manera de vencer el pecado, la manera de ser bendecido y ser de bendición para los demás, es cuando estás bajo la gracia, cuando tomas del árbol de la vida, cuando te enfocas en Jesús, cuando sabes que se trata completamente de Él, de su persona y de su obra, de todo lo que Él ha hecho. Sí,
la Escritura habla acerca de un joven llamado Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia. Él fue llevado cautivo a Babilonia cuando era muy joven. Y dice la Escritura que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con lo que había en Babilonia. Es decir, él decidió no contaminarse con lo que había en Babilonia. Babilonia representa una ciudad de maldad, representa una ciudad de pecado, una ciudad de destrucción. Así que Daniel, junto con sus amigos Cedrat, Mesac y Abed-Negó, decidieron no contaminarse con Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión mediante mezcla. Confusión mediante mezcla. Así que no te permitas ser confundido mediante la mezcla. No te permitas ser confundido mientras la mezcla con ley y gracia. Recuerda que se trata completamente de la obra de Jesús. Se trata de Él, se trata de lo que Él hizo. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino se trata de lo que Él puede hacer por medio de ti. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu capacidad, sino se trata de que su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sufrido mucho porque ha estado demasiado tiempo en Babilonia, en esta confusión mediante la mezcla. Pero hoy en día yo veo cada vez más y más personas que están siendo libres, que están saliendo de Babilonia. Lo veo en cada uno de ustedes, lo veo en sus testimonios, lo veo en sus vidas, lo veo en el amor que se muestran los unos por los otros. Lo veo en los testimonios, en los mensajes que nos llegan y nos comentan y nos dicen, se maravillan de la gracia de Dios, se maravillan de todo lo que Él ha hecho y son liberados, son libres porque dicen, yo pensé que se trataba de lo que yo hacía, yo pensé que se trataba de mi comportamiento, yo pensé que se trataba de ganarme mi justicia, mi salvación, pensé que se trataba de mi esfuerzo, pensaba que Dios estaba molesto conmigo, pensaba que Dios quería tenerme enfermo, pensaba que lo que me sucedía era resultado de mi mal comportamiento. Pero ahora que conozco la gracia de Dios, soy libre, mi vida ha empezado a cambiar. Y nos llegan mensajes de muchas personas de cómo el poder de Dios se ha perfeccionado en su debilidad, cómo personas han sido sanadas, los corazones de las personas han sido transformados, la vida de las personas han cambiado, familias restauradas, corazones restaurados. Así que yo creo que cada vez más y más personas están saliendo de Babilonia, de esta mezcla de entre la ley y la gracia. Así que es momento de dejar Babilonia, de dejar la confusión, de dejar la mezcla y disfrutar de la abundancia de la gracia de Dios, que te da el poder para vencer el pecado y te da el poder para reinar en vida por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que ahí donde estás te invito a que te pongas de pie y que le des gracias, dale gracias a Dios. Gracias por lo que Él ha hecho, por su sacrificio, por su obra. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque cada vez más y más personas estamos saliendo de la esclavitud del pecado. Estamos saliendo de Babilonia. Gracias, Padre, porque cada vez más y más personas hemos sido libres, restauradas, sanadas, por el puro afecto de tu voluntad, por tu amor, Señor. Gracias porque es tu amor que nos guía al arrepentimiento. Es tu amor, es tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Padre, porque has mostrado tu gracia en nuestras vidas. Gracias porque cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Y hoy podemos decir, somos fuertes. Y todo aquel que cree ser débil, hoy puede decir, soy fuerte por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este amor que has mostrado a cada uno de nosotros. Estaremos bajo tu gracia, Señor. No nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda, sino seguiremos por el camino correcto. Seguiremos en tu palabra, en tu gracia.
seguiremos a tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor, gracias a Dios. Recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Así que le damos gracias a Dios por que Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a mantenernos bajo su gracia. Vamos a mantenernos bajo su amor. Creer que Él es suficiente. Que Él es suficiente. Que Él es lo que nosotros necesitamos. Enfócate en Él. Enfócate en Jesús, en lo que Él ha hecho. ¿Sí? Y no dejes que la mezcla quiera intervenir en tu vida. No dejes que alguien te quiera confundir. No dejes que nada te quiera confundir. Amén. Así que vamos a orar por las ofrendas. Si gustas tomar tu lugar o ahí donde estás. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú miras nuestro corazón. No miras tanto la cantidad como lo haces con nuestro corazón y la alegría con lo que nosotros damos. Gracias, Señor, porque tú has suplido, Señor, todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas. Gracias, Señor, porque hoy somos bendecidos y de la misma manera podemos ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, estando bajo su gracia, disfrutando de su gracia. Lo que así lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Quedamos despedidos.